El proyecto Avatares surge de una necesidad, que es la realidad del aislamiento social que sufren los niños que pasan periodos prolongados de hospitalización o convalecencia. La educación está para todos, no solo para la necesidad concreta que tiene que tapar una tecnología, no es algo específico aislado. Para la educación del futuro, pues un sistema educativo más flexible y menos burocratizado y un sistema en el que se confíe en el profesorado y en su buen hacer. Que de verdad le demos herramientas, porque nosotros hemos trabajado de esa forma con ellos y aprendes que ellos tienen mucho impulso y mucha iniciativa y aportan mucho a su propio proceso. Bienvenidos a la sede tecnológica de Málaga de la Universidad Internacional de Andalucía, la UNIA. Nos encontramos dentro del ciclo de entrevistas TEC y hoy tenemos el privilegio de contar con nosotros con Carmen Fernández Morante, que es directora del Instituto de Investigación de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela, y también contamos con la presencia de Beatriz Cebreiro, que es profesora en la Universidad de Santiago de Compostela en el Departamento de Pedagogía y Didáctica de la Facultad de Ciencias de la Educación, especialista en tecnología educativa. Muchísimas gracias a ambas por acompañarnos. A vosotros por la invitación. Encantada. Vamos a empezar, para ir metiéndonos en el tema, ¿cuál es la radiografía actual de la aplicación de la tecnología en el campo de la educación? Bueno, pues la realidad actual, entiendo que en nuestro país, en España, es de ya más de 2 décadas de políticas y de prácticas de integración de las tecnologías en las aulas, 2 décadas que han seguido pues, ritmos muy diferentes. Obviamente la tecnología tiene un ritmo vertiginoso y la aplicación en el aula no puede tener el mismo ritmo, ¿no? Pero podemos decir pues, que hay una primera etapa de consolidación y cambio de las infraestructuras, primera década, y una segunda década en la que ya las tecnologías sociales irrumpen con fuerza y también tienen presencia en las escuelas. El estado de la cuestión en este momento, yo creo que la pandemia fue un buen indicador del estado de la cuestión, pues un recorrido hecho, profesores con mucha capacidad, pero ciertas limitaciones en lo que tiene que ver con las infraestructuras y sobre todo equipamientos en los centros educativos que demostraron en su momento que eran insuficientes o que no eran los adecuados. Y quiero decir con esto pues que transformar el sistema durante el periodo de aislamiento en casa para poder continuar con la educación, y eso que España fue de los países modelo, no fue fácil. ¿Por qué? Porque dependíamos de herramientas corporativas poco seguras, ¿no? Y de alguna manera nos dimos cuenta que había que empezar a pensar en herramientas específicas y seguras para la institución. Aún así fue un éxito, quiero decir que fuimos de los países europeos, y nosotros trabajamos con muchos países europeos, que conseguimos garantizar la continuidad. Aún así, creo que hay retos importantísimos hoy en día, como es la alfabetización digital del profesorado y del alumnado, y más ante las tecnologías inteligentes que ahora mismo están irrumpiendo en el panorama con muchísima fuerza. Entiendo que más allá de los avances tecnológicos, el cambio de mentalidad vino precisamente con la pandemia, ¿no? De naturalizar esa forma de comunicarse, ¿no? Sí, y darnos cuenta que era una herramienta necesaria, una herramienta cotidiana, y que la escuela no podía estar, y el sistema educativo, al margen de ella. ¿Cuáles han sido los avances más destacados en este campo? Yo creo que esa visión de la tecnología de toda la sociedad, que toda la sociedad miró para ella, para la necesidad de que estuviera en las escuelas, ha sido revolucionario. Y es una llamada de atención a las instituciones responsables, porque durante décadas, y nosotros como el grupo de investigación que dirijo, hemos investigado los factores que ayudaban a la integración y que dificultaban la integración, y hemos avisado constantemente, pero las instituciones han basado sobre todo el cambio en dotar de máquinas, podríamos decir, pero no los otros elementos. La formación del profesorado no es solo un día, un curso que se le da, es ayudarle a cambiar metodológicamente lo que hace con esas tecnologías, y eso no se ha cuidado suficientemente desde las administraciones. Quizás hay iniciativas, pero no están las instituciones
ayudando en el día a día al profesor. Y eso exige una escuela diferente, una escuela flexible, la burocracia, las formas de control sobre lo que hace el profesor, etcétera, son factores que dificultan lo que puede ser una mejora. Si hay un campo científico dentro de las ciencias de la educación que ha evolucionado muchísimo en los últimos 20 años, es el campo de la tecnología educativa. Yo creo que ha sido de los que más financiación ha recibido, más proyectos de investigación y más conocimiento ha generado. Y realmente hemos aprendido mucho. La cuestión es si las decisiones políticas y técnicas se basan en ese conocimiento. Pues, por ejemplo, durante todos estos años se alertaba de la necesidad de herramientas seguras, incluso que las instituciones no dependieran de herramientas corporativas, grandes multinacionales, ¿no? Y se han desarrollado incluso la importancia del software libre o la política del acceso abierto, la equidad. Y claro, todos estos elementos que estaban en los papers, que estaban en las investigaciones, quedaban en un papel. Claro. Siempre decimos que la transferencia del conocimiento le corresponde a la administración y ahí realmente hay que tomar decisiones basadas en evidencia y creo que es lo que en este momento hace falta. En esa línea, ¿cómo se puede medir el grado de implantación de la tecnología en la educación de nuestro país? Yo creo que es un grado elevado. Nosotros trabajamos en proyectos europeos hace 25 años y creo que la infraestructura, sea o no sea adecuada, sea la más pertinente para los profesores o no, que hay elementos y márgenes de mejora, yo creo que nuestras escuelas y nuestro sistema educativo ha sufrido una transformación muy importante con inversiones muy elevadas. Otra cosa es que se puede mejorar y refinar el efecto de esas inversiones si pensamos más desde la escuela y menos desde las oficinas en las que se toman decisiones. ¿Y cuáles serían las barreras de entrada que encuentra el sistema educativo para aplicar la tecnología en los procesos didácticos? Yo creo que no evalúa, no diagnostica cuál es la necesidad educativa en las aulas, en los profesores, en los programas que quieren implementar, en la creatividad que puede tener el alumno haciendo otras cosas diferentes. Evaluar lo que está ocurriendo en el día a día ayudaría a que de verdad el impacto llegara a todas. Entonces, estamos viendo, y la Comunidad Europea tiene muchos planes de búsqueda de buenas prácticas, lograr que esas prácticas se experimenten en distintos países y decir, podéis hacer una transferencia a vuestro país. Eso es lo que le falta en España a las instituciones educativas, que hagan una transferencia de, en España, esto cómo se puede aplicar. Y para eso tengo que estar allí con el profesor y evaluar lo que pasa en la práctica. ¿Y cuál sería el futuro inmediato de cara a esa aplicación de las tecnologías y, en cierta manera, de su estandarización dentro del sistema educativo? Hay un elemento clave que nos lo enseña Europa, países que son punteros. Cuando viajas, ¿por ejemplo? Pues, por ejemplo, Estonia, Finlandia, Irlanda, Noruega, Dinamarca, la transformación de los espacios. Es decir, no podemos trabajar con espacios antiguos, con modelos de enseñanza antiguos, cuando las tecnologías requieren espacios flexibles. Claro. Y cuando se habla de espacios educativos, tampoco podemos trasladar automáticamente los criterios para diseñar otro tipo de espacios. Entonces, yo creo que la transformación de los espacios de manera que sean más confortables y sean más también flexibles y, por supuesto, la competencia digital del profesorado y del alumnado, que hoy en día es una prioridad a raíz de la pandemia de la Comunidad Europea. Vamos a hablar precisamente de los docentes. ¿Cuál es el grado de familiarización de este colectivo tan importante dentro del sistema educativo con la evolución de la tecnología y cómo son los procesos de análisis, de estudio, de aprendizaje de los propios docentes? Los profesores en España siempre han sido innovadores, siempre han buscado respuestas a cambiar para mejorar el aprendizaje, la preparación de sus alumnos. En eso, durante décadas que lo hemos ido estudiando con estudios de todo el país, lo hemos visto. ¿Qué ocurre? Que eso que un profesor sabe, que ha experimentado, si tuviera espacios donde los profesores compartieran con otros, donde hubiera agentes del sistema que pudieran escuchar lo que quieren decir, y que lo que ocurre en el aula de al lado, porque por el horario está cerrada, no sepa lo que hace la otra aula, eso no tiene ningún sentido. Claro. O sea, tiene que cambiar. Trabajamos juntos, pues hacemos un proyecto y todas las materias trabajan en ese proyecto, pues eso significa que salimos fuera del espacio de la escuela, que hacemos actividades que pueden incluso ser con niños de distintos niveles educativos trabajando juntos. Y eso
que sea visible para esa pequeña escuela y para todas las escuelas. O sea, hay que como empoderar al profesor, que tenemos muy buenos profesionales, en que ellos también tienen una voz que aportar para la mejora de toda la escuela. Yo creo que hay un reto fundamental y hay una laguna que es en la formación, en la formación del profesorado. Por ejemplo, la formación inicial de la que somos responsables, las facultades de educación. Hoy en día tenemos unos planes de estudio obsoletos, con más de 12 años de vigencia, sin renovar, porque son planes profesionalizantes que requieren una orden ministerial. Casi analógicos, ¿no? Totalmente, son analógicos, absolutamente analógicos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que estos planes no garantizan que todos los profesores que se forman en las facultades, por ejemplo, tengan una formación en el ámbito de la educación digital. Claro. Y eso es un problema, porque esto debería ser, igual que otros elementos, un componente fundamental en la formación inicial. Y en la formación permanente hay muchas acciones, fondos, pero la transformación de la formación va por la experimentación en el aula con los profesores y la evaluación de esas experiencias con tecnologías. Hemos hecho referencia antes a los países que son vanguardia en aplicación tecnológica en la educación, casi todos situados en el norte de Europa. Además de la flexibilidad de los espacios, ¿qué otras herramientas o mentalidad aplican que sean fáciles de copiar de cara al futuro para implantarlo en nuestro país? El consenso educativo y la despolitización, ¿no? Hay casos singulares como Portugal o Estonia, por ejemplo. También es verdad que Estonia es un país muy pequeño, claro, apenas 1,5 millones de habitantes, ¿no? Pero que han experimentado una transformación en la última década increíble, ¿no? ¿Y cuáles son las claves? Primero, que hay consenso o se busca el consenso y transformaciones estructurales, no medidas puntuales que hoy pongo en marcha y mañana las cambio. Entonces, en ese sentido, hacen falta evaluación de la realidad, programas a medio y a corto y medio plazo, y hace falta también trabajar con un triángulo que es fundamental, que es el triángulo de la innovación, la formación y la investigación, ¿no? Es decir, que es la clave, por ejemplo, de la evolución que ha hecho Estonia en los últimos años, que está entre los de menos abandono escolar, de menos fracaso escolar. En PISA ha subido de una manera espectacular porque han introducido programas en los que investigadores trabajan con profesores y la innovación es el elemento que cruza todas las prácticas. Después de esta parte introductoria, si me permitís, vamos a meternos de lleno en el proyecto Avatares. ¿Qué proyectos aplicados a la tecnología educativa ofrecen soluciones globales de inclusión o socialización a alumnos con necesidades o que tengan situaciones especiales? Ha habido desarrollo durante muchos años de una tecnología para esta necesidad concreta. Hoy las tecnologías, como permiten que los alumnos creen cosas, que construyan juntos, que hagan propuestas muy creativas, ya se ve que la tecnología es más que solucionar la necesidad. Entonces, tú lo has dicho, la palabra socialización. Esa experiencia social en la que los alumnos no esperan a que el profesor le dé la tecnología y le diga la tarea exacta, sino que ellos mismos sugieran ideas, creen, trabajen juntos, eso rompe y es una forma de ver que la educación está para todos, no solo para la necesidad concreta que tiene que tapar una tecnología, sino que todas las tecnologías, todos las usan y ahí ayuda a que todas las necesidades puedan contemplarse usándolas, no es algo específico aislado. Hay muchas experiencias y proyectos con colectivos vulnerables o para, de alguna manera, con tecnología dar respuesta a la diversidad. Y la tecnología en ese sentido es un aliado impresionante. Pues yo qué sé, por experiencias y proyectos en los que hemos trabajado, la escuela rural, las dificultades de infraestructura y conectividad de la escuela rural, el cloud computing en su momento resultó ser una tecnología aplicada en educación que resolvía los problemas de aislamiento, de movilidad. También, por ejemplo, las tecnologías multimedia nos han permitido trabajar con la comunidad sorda, ¿no? Lo que es toda la comunicación, ¿no? Audiovisual, etcétera. En el caso de los alumnos con enfermedades, nosotros tenemos una larga trayectoria ya de trabajo y estoy recordando que Andalucía fue puntera, ¿no? Porque sí, cuando iniciamos nosotros el trabajo con alumnos con enfermedades oncológicas nos inspiramos en un proyecto que se llamaba Mundo de Estrellas, importado de Estados Unidos, creado por el cineasta, el director de cine tan famoso, Steven Spielberg, y Andalucía lo puso en marcha,
consistía en crear un entorno virtual para apoyar en la distancia a los alumnos de las aulas hospitalarias. Estamos hablando de hace 20 años. Ese proyecto funcionó unos años y luego no siguió. Lo que decimos siempre, que son experiencias puntuales, no estructurales, que luego no tienen una transferencia, ¿no? Bueno, pues yendo al caso de, por ejemplo, este colectivo, que son los alumnos con enfermedades crónicas o de larga duración, las tecnologías ayudan de muchas formas, y también adultos. Nosotros ya llevamos 3 proyectos, 4, este es el 4º proyecto, trabajar con adultos hospitalizados, desarrollando sistemas de teleformación que les permitan reciclarse durante el periodo de convalecencia, el proyecto eHospital, el proyecto Create Your Future, en el que trabajamos con supervivientes de cáncer infantil, ya eran adultos, para conocer su experiencia educativa, ¿no? Eso nos permitió un diagnóstico de cómo era su vivencia. El proyecto Ability, que es el precursor del proyecto Avatares, en el que intentamos hacer un análisis de qué tecnología podía ser idónea para evitar el aislamiento del alumnado cuando está convaleciente o hospitalizado, ¿no? Y ahí llegamos a los sistemas de telepresencia y al proyecto Avatares. Vamos a profundizar en el proyecto Avatares, que ya nos hemos metido en algún pequeño titular que está basado en la telepresencia, que ha desarrollado el Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de la Universidad de Santiago. Grosso modo, aunque después profundizaremos, ¿en qué consiste este proyecto? Bien, el proyecto Avatares surge de una necesidad, que es la realidad del aislamiento social que sufren los niños que pasan periodos prolongados de hospitalización o convalecencia. Hablamos de tiempo prolongado, ¿qué duración aproximada? Normalmente una enfermedad oncológica, en los casos más habituales, pues te puede llevar a perder un curso escolar completo, 9 meses, y luego a veces pues hay periodos intermitentes de asistencia a pruebas médicas, etcétera, ¿no? Entonces son estancias prolongadas, aunque una estancia prolongada desde nuestro punto de vista en el ámbito educativo es ya desaparecer de la escuela 1 mes, 2 meses, claro. ¿no? Eso, las líneas generales del proyecto que sí, estabas diciendo. El proyecto, en nuestros estudios con supervivientes de cáncer infantil, lo que vimos es que la parte de la intervención educativa está cubierta por el sistema educativo. Existen las aulas hospitalarias, los profesores de atención domiciliaria, hay una ayuda que permite la continuidad del proceso educativo, con cuestiones que se pueden mejorar. Conocemos el panorama nacional, pero esa ayuda está ahí. Y además estos chicos son resilientes, muy responsables, estos chicos y estas chicas, y generalmente no se produce fracaso escolar, salvo en casos en los que la enfermedad afecta funciones cognitivas. Pero vimos un hueco muy importante, que es la parte emocional, socioemocional, psicoemocional, ¿no? Es decir, que toda esa parte del aislamiento que conlleva y el colchón social se pierde por la distancia. Y ahí es donde Avatares surge. Intentamos explorar con Ability qué tecnología podría ayudar a evitar ese aislamiento. El proyecto Ability, que lo cerramos el año pasado, nos llevó a identificar y analizar sistemas de telepresencia, todo tipo de tecnologías que permitirían que fueran adecuadas para esto, y a diseñar una metodología pedagógica para usarlos en el aula. Y ahí llegamos a Avatares. Avatares ahora mismo ya con una metodología, con unos instrumentos, es un proyecto que hemos puesto en marcha desde la Universidad de Santiago, que ya va a iniciar 2 estudios piloto en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad Gallega, en el que vamos a trabajar con 4 casos, 4 avatares en cada una de las 2 comunidades, y lo que vamos a hacer es evitar el aislamiento social, medir también en qué medida la metodología pedagógica y el instrumento evitan ese aislamiento social y cómo evitan esa pérdida de sentido de pertenencia que es habitual en estos casos. La telepresencia del alumno en este proyecto a través de robots es algo que todavía nos puede sonar un poco a ciencia ficción, a película que hace 5 años casi ni imagináramos que se podía llevar a la práctica y que podía convertirse en realidad. ¿Cómo funcionan estos robots, que son al final más que robots, avatares? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las líneas generales de su funcionamiento? A nosotros nos gusta llamarle avatar robótico, porque realmente tiene forma de robot, lo han visto, cuando llega al aula pues es un robot, casi parece de Ikea, ¿no? Parece de juguete, ¿no? Pero en realidad detrás de esta tecnología no hay inteligencia artificial, no hay un sistema operativo, lo que hay es un avatar, es decir, el problema es la silla vacía. En el aula, pues la tenemos que llenar con algo que realmente permita identificar y participar a ese menor que está ausente temporalmente de la escuela. ¿Cómo funciona? Realmente el avatar le representa en el aula. En el momento en que el alumno sale del aula,
inicia su tratamiento médico, su cirugía o está en casa, se introduce el robot en el aula y en ese momento el robot ya no es un robot, sino que es el niño. De hecho, nos preguntan, ¿qué nombre tiene el avatar? No, no tiene nombre. El avatar es un avatar que es en el momento... del alumno. Exactamente. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente hemos seleccionado este prototipo, es un prototipo, un dispositivo noruego diseñado por una spin-off universitaria, es decir, que detrás hay compromiso social, no es una empresa al uso, y la hemos seleccionado, una, por las funcionalidades y también por la seguridad. Este robot, como veis, pues es un robot que permite ver lo que está pasando en el aula. Imaginároslo en trabajo en grupo, en la mesa del profesor o en la mesa el pupitre del alumno, y permite interaccionar con un dispositivo móvil. El alumno desde la cama o desde cualquier espacio maneja el robot, lo mueve, le permite hablar, registrar, permite comunicar determinadas emociones, pues por ejemplo, como estoy contento ahora mismo, está contento de estar aquí con vosotros, o estoy triste, estoy cansado, o estoy en una actitud neutral. Tiene una gama de emociones que transmite limitada y bien pensada, menos es más, pero que permite de alguna manera hacer presente y comunicarse en el aula. Luego también tiene una serie de funciones que le hemos atribuido pues distintos significados, por ejemplo, cuando... A través de colores, ¿no? A través de colores, efectivamente, y la cabeza, en ese momento cuando está el avatar en el aula, el usuario del avatar está queriendo intervenir, ¿no? Es muy fácil de ver, identificar, etc. Es importante hacer referencia a que el usuario del avatar está viendo todo lo que ocurre a su alrededor, pero los que están alrededor solo escuchan, pero no ven las circunstancias en las que está la persona que está en casa. Muy importante porque las enfermedades oncológicas y otras enfermedades crónicas afectan al físico, atraviesan momentos complejos y ahí entran en juego elementos de autoestima, etcétera. Por eso también lo hemos elegido. Hay otros que son más avatares tecnoformos, que ves la cara, la imagen. Nosotros entendemos que, salvo la metodología tiene varios pasos, el último paso, que es la reinserción, vuelven al cole, pues ahí sí que puede ser ideal contar también con la imagen real. Pero bueno, sí. Y otro elemento muy importante de este avatar, de AVI-1, que es el modelo es que no transmite datos, no hay datos personales, no permite grabar ni desde casa ni desde la escuela. En el momento en que intentamos grabar desde casa se bloquea. Entonces es un sistema que ahora mismo es el que estamos probando. Ya hemos hecho una pequeña experiencia prepiloto en Galicia y ahora pues en breve, en un mes, habrá 8 casos en España y esperamos también en la siguiente fase, pero ya este año, que llegue a Andalucía, a Canarias y si es posible al País Vasco, que son comunidades que se han mostrado receptivas. En este momento lo que estamos planteando es hacer un pilotaje con la supervisión nuestra como investigadores y de equipos de territorio, por este caso pues de la UNIA, de la Universidad de Málaga, y evaluarlo. Es decir, lo que decíamos antes, hay que evaluar para demostrar que las cosas funcionan. Pues también llevamos desarrollado todo un sistema que va a permitir medir cómo cambian las interacciones en el aula, el sentimiento de pertenencia, si hay algún tipo de cambio, la capacidad de aceptación de la tecnología en el sistema educativo, etcétera. Yo creo que lo más revolucionario del avatar es que en el momento en que se sitúan en clase, sus compañeros, la profesora, están escuchando la voz del niño, se olvidan que esto es una máquina y es un robot, ya hablan con él y hacen una actividad normalizada y muy integrada sin ningún problema. Solo es dónde lo colocamos para que nos vea bien. Claro. Nada más, o sea, no tiene más complejidad. Es una sensación de que ya está aquí, ya está con nosotros, ya puede hacer las actividades de clase, la profesora, como decía Carmen, ya tenemos tecnologías para el proceso de aprendizaje, claro, ya tiene una plataforma, claro, y tal. Lo social es lo importante. Claro. Entonces, lo ponen en la mesa, en su pupitre, y están mirando para sus compañeros, ni siquiera para la profesora. Hablan entre todos para resolver la tarea. Eso es lo más importante, que está allí. Ellos perciben ya desde el primer día que está con ellos. Hay una reacción psicológica que habrá que estudiarla, que es Sí. que el primer día que llega al aula es el efecto novedad, obviamente es un juguete, Claro. ¿no? Pero es que el segundo día ya no es el robot, ya el segundo día es Manuel o Carla, es la persona, ¿no? Y se produce una transferencia del objeto a la persona automática, ¿no? Entonces, al final es un proceso de mentalización también, Sí, sí. del entorno en el que está la persona que lo está utilizando, ¿no? Y de socialización. Y nosotros decimos, y lo hemos visto, la vamos a medir también, que el efecto beneficioso es en todos, ¿no? Porque no solamente el niño que está desde casa o del hospital o la niña, sino que implica dinámicas en las que sus compañeros se responsabilizan.
de que su compañero vaya de un aula a otro, de sacarlo al patio, de que escuche y si sigue y está ahí conectado, pero también empatía, ¿no? Hoy en día, lo hablábamos antes, hay que hablar también del cáncer infantil, es una realidad. Sí, quizás eso iba a decir, normalización de ciertas realidades a las que algunas veces le ponemos tope porque creemos que son tabú y son cuestiones que tenemos a nuestro alrededor. Y que configuran verdaderas barreras sociales para las personas que sufren la enfermedad, que tienen la enfermedad. ¿Es necesario para poner en marcha este avatar implementar algún tipo de tecnología tanto en el emisor como en el receptor? Lo que requiere es la instalación de una app en un dispositivo móvil. Generalmente en las casas tienen dispositivos móviles, pero también hemos trabajado con alumnos en situaciones sociales de vulnerabilidad, pues hay que prever el dejarles una tablet también. Simplemente la instalación de una app y la conectividad, probar muy bien la conectividad a Internet en la escuela, porque el avatar tiene su propia tarjeta 4G para exteriores, pero en la escuela funciona también o aquí mismo, ¿no? con la red, no requiere nada más. Hemos hablado de la multitud de ventajas que tiene este avatar, pero quizás sobre todo, digo, por poner el foco, Beatriz, e insistir, sobre todo su principal objetivo es acabar con ese síndrome de la silla vacía. Exacto, o sea, lo importante no es que, porque estamos hablando de un periodo de enfermedad que conocemos porque lo hemos estudiado, que hay momentos en los que puede participar e implicarse más y responder a los ejercicios en clase. Nosotros hemos visto cómo el alumno leía poesía. Puede ser una actividad de ese tipo o puede ser que la enfermedad no le permita, pero la sensación de que sigue estando atento y está ahí y él no va a perder lo que ocurre. Entonces, cuando él tenga, o ella, la niña, tenga energías para poder participar, puede aportar algo, aunque solo sea decir lo que a ella le gusta de lo que está viendo, lo que están haciendo sus compañeros, felicitarlos, cualquier actividad, pero no pierde que ella se siente allí, que no, la vida no ocurre sin que ella esté. Es importante también, Carmen, la formación al entorno en el que se desarrolla este avatar, ¿no? Porque hay que educar también en terminología, es decir, saber que cuando se pone el color verde es porque está pidiendo la palabra. Eso el entorno, la profesora, los alumnos deben conocer todos esos criterios, ¿no? Los alumnos en el primer día, o sea, a la profesora le decían, profesora, que está hablando en fulanito. Acompañamos como investigadores a las escuelas, ¿no? Es decir, desde la conexión básica primera hasta la preparación del tutor de aula. Las AMPAs también tienen que ser informadas, porque claro, estamos hablando de introducir una tecnología, las cuestiones de datos, al final está saliendo una imagen del aula cara afuera, ¿no? No es nada diferente a lo que vivimos en la pandemia, ¿no? O a lo que se hace con una videoconferencia, pero todo esto, los consentimientos informados, tenemos ya un procedimiento de acompañamiento y ayuda a los centros, ¿no? Y los profes al principio, pues al verlo, piensan que es una tecnología muy sofisticada, pero en el momento en que ven que ya la tecnología se les va de las manos, porque son los alumnos los que se hacen cargo de cogerlo por la mañana, a la noche dejarlo a cargar, de llevarlo de un lado a otro, pues realmente le pierden el respeto, ¿no? Pero realmente esta tecnología, este modelo AB1 lo hemos seleccionado porque es que es sencillo, muy robusto y sofisticado y tiene, como decía antes, menos smarts, tiene lo que tiene que tener, claro. No más. ¿Cuántos alumnos con estas necesidades podrían beneficiarse de este proyecto, Avatares? En España cada año se diagnostican unos 1.400 casos, ¿no? de oncología pediátrica. Yo hago siempre la traslación en números a Galicia, me imagino que en Andalucía serán algunos más, pues serán 200, 300. Es un colectivo pequeño, pero es un colectivo muy importante y es una realidad que requiere un plus por la dureza que tiene y sobre todo también por la importancia que tiene el vínculo social y el componente emocional para afrontar la enfermedad. ¿Cuáles son los criterios de selección? Decía antes, Carmen, que se van a poner en marcha con 4 casos en Galicia, 4 casos en la Comunidad Valenciana. ¿Cuáles son esos criterios y cómo se lleva a cabo la selección? Entiendo que en consonancia con criterios sanitarios. Y pedagógicos. Tenemos un procedimiento que, como decíamos, trabajamos con las autonomías, entonces también con ellos participan gente de la administración que está dedicada a innovación, en la inspección también, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta la actitud hacia la experiencia. Entonces en esa actitud tienen que entrar los profesores, los padres y todo el centro en conjunto, porque el alumno o la alumna van a estar allí.
Entonces, como decíamos, va al recreo, puede ir ha participado en una coral, etc. Todos esos procesos implican a toda la comunidad. Entonces, tiene que ser que se presente para que haya una actitud de recepción. La preocupación por la seguridad de la imagen y todo eso es la idea que más tiene todo el mundo en la cabeza, entonces que lo entiendan bien, que no hay problemas de ese tipo. Y después, yo creo que cuando los niños le cuentan a sus familias en su casa cómo lo viven, ya hay un cambio de mentalidad muy grande, ¿eh? Yo creo que a nivel de criterios hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros, los investigadores en tecnología educativa, siempre decimos que para que una tecnología se convierta en una tecnología educativa, es decir, sea adecuada al aula, tiene que haber detrás un método pedagógico para usarla adecuadamente, ¿no? Entonces, obviamente, esta tecnología en otros países se ha utilizado con alumnos de distintas edades, incluso en distintas situaciones, ¿no? E incluso en bachillerato. En este caso, en el proyecto Avatares, hemos decidido trabajar con los niveles de educación primaria y los primeros cursos de eso. ¿Por qué? Porque el método de uso, lógicamente, tiene que estar pensado para el currículum, la organización educativa de la etapa, etcétera. Entonces, su uso, por ejemplo, en bachillerato requeriría un método diferente. Imaginaros, en primaria, por ejemplo, están en un mismo aula, rotan los profesores, pero no cambian de aula. En secundaria sí. Por ver un poco profesores la que tienen que estar coordinados. Criterios. Ahora mismo en el proyecto Avatares, en cada comunidad lo que hacemos es un equipo interdisciplinar en el que participan los profesionales de la aula hospitalaria, de la propia consejería y los investigadores. Criterios que se están utilizando, pues pretendemos evitar el aislamiento social, por lo tanto tenemos en cuenta el estadio en el que se encuentra el alumno, es decir, por ejemplo, es adecuado en un caso de debutante, evitamos el aislamiento social, o también es adecuado en casos en los que ya ha habido un periodo de aislamiento importante para intentar recuperar el vínculo, ¿no? Entonces, son ese tipo de criterios. ¿Y en qué otras situaciones específicas se podría desarrollar este proyecto Avatares? Tenemos muchas líneas, ¿no? Hemos hecho una presentación en los centros hospitalarios, entonces allí, aparte en el aula hospitalaria no hay solo niños con cáncer, hay muchísimos menores con muchas enfermedades, entonces nos han hablado entusiasmados, tanto médicos como enfermeras como asistentes sociales. Hay enfermedad de la piel de mariposa, de los huesos de cristal, problemas de salud, problemas de anorexia, todos nos dicen que quieren. Hemos recibido también gente que ha visto nuestro vídeo pequeño en la tele y de mayores, de la época de mayores aislados. Se está utilizando robótica para el tema del aislamiento de los mayores y que tengan vida más dinámica, y hay robots que los acompañan como si fueran un animal de compañía, etcétera. Pero esto es otra cosa. Es la socialización con personas, el poder volver a recuperar tus relaciones, que estás aislado, o incluso, claro, me dices, hay una tecnología que es las redes, el móvil, etcétera, pero aquí tu voz está ahí, no estás leyendo una pantalla, entonces hay muchas experiencias. A mí me gustaría contar una anécdota en la Comunidad Valenciana a propósito de los posibles usos. Estamos recibiendo llamadas, Sociedad Española de Problemas Reumatológicos, enfermedades raras, como ha dicho Beatriz, trastornos de conducta. En el caso de enfermedades alimentarias está claro, nosotros aquí trabajamos el vínculo, la pertenencia, pero en una enfermedad, en un trastorno alimentario tendrías que trabajar otras cosas, la autoestima, la autoimagen, utilizar el robot para aceptarse y ser capaz ya de proyectarse, ¿no?, con tu grupo. Eso requiere un método distinto, pero os voy a poner un ejemplo que a mí me impactó. Cuando empezamos nuestras visitas a la Comunidad Valenciana, a la Consejería de Educación, que la verdad es que fue una conexión muy rápida, ¿no?, de la importancia que tenía, en medio de todo esto ocurrió la DANA. Pues en la siguiente visita, cuando ya pudimos retomarlo, la directora general, Charo, nos decía, ¿sabéis que esto sería importante para afrontar un problema que estamos teniendo, que es el pánico? Es decir, muchos niños que vivieron la experiencia de la DANA y que vivieron esa sensación y ese miedo, habían desarrollado una situación de shock que no querían ir a clase, y de hecho se estaban planteando en la consejería que había familias que pedían la autorización para poder estar en casa hasta que el niño se sintiera en condiciones. Pues en ese momento nos dimos cuenta que el robot, este tipo de avatar, podía ser útil también para ayudar en ese tránsito después de ese shock emocional y esa paralización, ¿no?, social que produjo la DANA en algunos alumnos. ¿Qué pasos son los necesarios para la aplicación natural de los avatares dentro del sistema educativo? Primero, que la Administración educativa comprenda
comprenda el potencial y comprenda también el problema o la realidad educativa en la que puede tener un impacto importante. Segundo, que le demostremos a la comunidad educativa que funciona, que hay una evaluación rigurosa de la tecnología educativa, ¿no? Y luego que la administración adopte de forma autónoma pues, la propuesta. Esto es investigación, nosotros lo que queremos es llevarla de la mano y que luego la acompañar hasta que eso se institucionalice y que luego con normalidad las administraciones lo gestionen y lo puedan introducir. Pues igual que hoy hay pizarras interactivas en las aulas, pues puede haber avatares en las aulas hospitalarias para continuar con esta propuesta. Yo creo que las tecnologías durante muchas épocas ha habido impulsos, nosotros les llamamos modas, que quieren que estén en las escuelas, pero si no comprenden que esta tecnología por estar allí no resuelve nada, si no hay todo el proceso de acompañamiento que decíamos, la parte pedagógica, la aceptación por todos los miembros de la comunidad educativa, no va a resultar, va a ser una situación excepcional y tiene que ser, como decías tú, normalizada. Claro. Hay familias que nos dicen, yo quiero y tengo comprarlo. capacidad de comprarlo. No, el sistema público de enseñanza es un sistema que tiene que tener soluciones estructurales y además tiene unos protocolos de seguridad, que cualquier una tecnología entre en un centro público, un centro concertado, requiere pues autorizaciones, protocolos y evidencias. Vamos a hablar de tecnología educativa en términos más genéricos. ¿Cómo se está aplicando la inteligencia artificial en la tecnología educativa? La verdad es que casi que estamos, la inteligencia artificial es como una ola que nos va a arrastrar, un tsunami que nos ha llegado a todos, ¿no? Y claro, el tsunami, los primeros impactados son los alumnos de todos los niveles educativos, es decir, son los, ¿cómo les llaman?, nativos digitales, ¿no? Pues son los primeros que manejan técnicamente la herramienta y los más vulnerables también, porque para manejar una herramienta con la inteligencia artificial necesitas conocer qué hay detrás, cuáles son sus fuentes, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo el sistema educativo, yo estoy viéndolo en Galicia, lo estoy viendo en otras comunidades, las administraciones están preocupadas, están empezando a desarrollar guías de uso para ayudar a los profes, qué puedo usar, qué no puedo usar, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, en las universidades también, ¿no? Claro que esto avanza a un ritmo demasiado rápido. Pero hay una cuestión que es que la educación y la innovación educativa no pueden llevar el ritmo de la evolución tecnológica, porque además siempre hablamos nosotras de la curva de Gartner, una consultora americana que va haciendo como un análisis a futuro de qué tecnologías van a cuajar en los próximos años. Vale, pues sabemos que la inteligencia artificial va a estar asentada en nada, de una manera rapidísima, pero ojo, ¿eso quiere decir que automáticamente esa moda la tenemos que importar? No. Eso quiere decir que tenemos que pensar, sobre todo, que las instituciones tienen que desarrollar herramientas basadas en esta tecnología para educación, no depender de corporaciones, lobbies o sobre todo de la vulnerabilidad que generan los datos hoy en día. ¿Y qué riesgo percibís en el uso de herramientas de IA generativa como ChatGPT, por ejemplo? Pues un riesgo muy grande, porque la credibilidad que se le está dando a lo que obtienes como información, si no tienes criterios, si no conoces, una persona me puede, como experto, dar esa información y yo puedo discriminar, pero un menor que no está formado, entonces ahí tenemos un gran riesgo. Ser crítico con la información es ser una persona formada, tener criterios para elegirla, para saber qué hacer con ella, y eso se está llegando, como decís, como un tsunami y no ha dado tiempo para prepararse. Hay un riesgo muy importante, lo vivimos en las universidades, sobre todo, que es que el alumnado utilice ChatGPT para sustituir procesos cognitivos que son los que tienen que aprender. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque al final tú estás formándote para aprender a hacer cosas, obviamente tienes herramientas que te pueden ayudar, pero cuando estas herramientas sustituyen tu proceso de aprendizaje, ahí es cuando viene el problema, y eso está pasando en las aulas, está pasando no solamente en las aulas universitarias. Es decir, que puede ser contraproducente. Sí, sí, es decir, yo creo que hay una cuestión clara. Primero, lo que no podemos es cerrar las puertas al campo. Todas las olas antitecnológicas en educación yo creo que no tienen sentido. Sí que es verdad que hay que tener prudencia y que hay que regular, pero no prohibiendo, sino modulando y preparando para un uso seguro. Pero desde luego la inteligencia artificial ahora mismo no llega solo con protocolos, sino con que las administraciones desarrollen herramientas basadas en estos modelos de lenguaje, pero que sean de utilidad y seguras, que manejen una información controlada, etcétera. ¿Qué tendencias creéis que marcarán el futuro de la educación digital en los próximos 5 años?
nosotros, como nos nutrimos tanto de la investigación como los grandes organismos, la Comunidad Europea tiene una política de educación digital, la UNESCO también nos dan criterios, nos dan caminos, nos orientan, escucharlo, porque las administraciones y las instituciones tienen también que escuchar eso, ¿no? Y apoyarse en los que van investigando poco a poco, porque nos lo venden como un producto de consumo, como con casi todas las tecnologías lo han hecho toda la vida. Entonces no tienes ninguna formación para prepararte y saber usarla, ve a las fuentes que son las adecuadas. El futuro de los próximos años van a ser las tecnologías inmersivas y las tecnologías inteligentes. Sí. Las tecnologías inmersivas quizás son menos, como diría, peligrosas, ¿no? Y muy potentes, es decir, todo lo que tiene que ver hoy con el aprendizaje situado, el llegar a otras realidades en las que tú puedas interactuar aunque no las tengas delante, a experimentar, a hacer cosas, pero lo más preocupante son las inteligentes y para eso hay que formar al alumnado desde el principio en los componentes éticos, en todo lo que tiene que ver con los riesgos, ¿no? Y los datos. ¿Y cuál es el mayor reto ético en la implantación de esta tecnología educativa? El mayor reto ético, yo creo que son muchos, ¿no? Es decir, el principal es la honestidad académica, la honestidad en el proceso de aprendizaje, ¿no? Que el alumnado comprenda que aprendiendo se juega su futuro y cuando el aprendizaje lo pone en manos de una máquina va a perder oportunidades de futuro, ¿no? Otra cosa es que esas herramientas le van a ayudar sin ninguna duda, pero es aprender la honestidad y recuperar la pasión por aprender. Yo creo que sí, que además cuando les das la oportunidad de ellos hacer cosas y crear, entonces entienden de verdad el sentido de utilizar una tecnología, no sustituir su aprendizaje por la tecnología. ¿Qué sueño o visión tenéis para la educación del futuro en nuestro país? Para la educación del futuro, pues yo, un sistema educativo más flexible y menos burocratizado y un sistema en el que se confíe en el profesorado y en su buen hacer. Y que cuando decimos que el alumno haga, que sea activo, etcétera, que de verdad le demos herramientas, porque nosotros hemos trabajado de esa forma con ellos y aprendes que ellos tienen mucho impulso y mucha iniciativa y aportan mucho a su propio proceso. Casi a modo de titular, si pudierais diseñar el ecosistema educativo ideal apoyado en la tecnología, ¿cuál sería? Pues yo creo que establecería unidades y observatorios de innovación educativa en los que el triángulo que he comentado antes, ¿no? Es decir, en lo que investigadores en tecnología educativa trabajaran horizontalmente con maestros y la innovación educativa fuera el elemento de trabajo, ¿no? Sobre el cual acompañamos a los docentes aprenden y nosotros aprendemos con ellos, ¿no? Como decíamos al principio y seguimos repitiendo, la flexibilidad. Pues la flexibilidad significa que confiemos en que las formas de organizar profesores, los espacios, el currículum, los horarios, que sean flexibles, de verdad son potentes y van a aprender todos. Que reconozcamos que se aprende, aunque juegues, aunque estés aquí en este espacio abierto haciendo otras cosas, se aprende. Ya para ir terminando, ¿qué consejo daríais a los jóvenes investigadores o docentes que estén interesados en la tecnología educativa, que nos puedan estar viendo ahora mismo? Que siempre estén en el contexto real de la práctica, es decir, y trabajando mano a mano con los profesionales, que no se distancien, es decir, que su laboratorio son las aulas y por lo tanto tienen que estar muy atentos a la realidad, a las necesidades del profesorado y sobre todo también que trabajen en condiciones horizontales y de igual a igual, que esa distancia que se establece muchas veces entre la escuela y la universidad hay que hacerla desaparecer. Sí, y escuchar a profesores que tengan experiencias distintas. Nosotros, por ejemplo, en los proyectos en los que estamos, que hay contextos distintos de países distintos y culturas distintas, por ejemplo, que decíais, los países del norte y los países del sur. Todos aprendemos, todos somos personas que aportamos cosas. Por ejemplo, ¿qué ocurre en el sur? Que tenemos una masificación de alumnos en el aula, cuando vemos un aula con 15 alumnos que conoces a todos, ese tipo de cosas. O sea, no hacer como ídolos de que este lo hace muy bien, sino que aprendamos y escuchemos a los demás.
Convencidos de que este proyecto Avatar lo veremos muy pronto implantado también aquí en Andalucía. Carmen Fernández Morante, Beatriz Cebreiro, muchísimas gracias. Ha sido un lujo poder compartir esta entrevista con vosotras. Gracias a ti. Gracias por la invitación.